Bueno, pues esta idea surgió porque después de la muerte de Elías, bueno, amigos y familiares quedamos como si nos hubieran arrancado algo, porque fue tan repentino que, bueno, digamos que nos costó mucho encajarlo. Entonces, una de las cosas que decidimos fue hacer algo con ese dolor que teníamos, rendirle un homenaje, de algún modo, o sea, cada uno a su manera. Y empezó la cosa, claro, Elías tiene muy buenos amigos, y enseguida, bueno, muy buenos amigos y con mucho talento. Entonces enseguida surgió la idea de destacar sus dos facetas más claras, la música y la ritología. Y lo que supuso la historia, o sea, la figura de Elías a lo largo de la historia de la música y la ritología en Asturias, porque él siempre estuvo muy vinculado al país. Entonces, un poco para acercar esa figura a gente que a lo mejor no está tan vinculada a ninguno de esos dos mundos, o a lo mejor a uno sí y a otro no, surgió la idea de hacer una exposición homenaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va a representar un poco, se va a acercar un poco la figura de Elías a los músicos, a los ornitólogos, por ejemplo, para músicos y otro tipo de público, y la figura del Elías ornitólogo pues eso, al público más desconocedor de este tema. Y nada, como decía Bea, pues de las dos facetas, quizá la más conocida para la gente de la calle era la faceta musical, pero la faceta ornitológica era tan importante o más que la musical. Elías era una persona que tenía, bueno, un conocimiento brutal de la fauna de los pájaros, no solo de pájaros, pero sobre todo de los pájaros de aquí de Asturias y de la parte esta húmeda de España, y estuvo durante muchísimo, cada vez que tenía una oportunidad salía a ver pájaros y lo anotaba todo. Afortunadamente tenemos registrado en cuadernillos desde que era un crío todo lo que había visto. Entonces una de las partes que queríamos hacer era recuperar unas jornadas cantábricas que ya se habían celebrado hace mucho tiempo, recuperarlas otra vez y hacer un pequeño congreso al que se apuntaba gente invitada muy potente del mundo de los pájaros, y después gente de aquí voluntaria, que va a exponer los trabajos durante un par de días, de viernes a sábado, y luego habrá una salida ornitológica con conferencias, con charlas, y en las que surgirán muchas de esas, y daremos a conocer esa pasión que tenía Elías. Y una parte fundamental también era que encajaba muy bien la parte de la música y la parte de los pájaros, porque las conferencias de estrellas será al final, que es precisamente con uno de los mayores expertos del mundo en cantos de pájaros, para culminar y para darle el epílogo perfecto, yo creo, a las jornadas, ¿no? Y aparte de eso, también incluso, otra de las pasiones de Elías era plantar árboles. Cada vez que tenía un ratín, plantaba árboles. Entonces, aprovechando también que plantar árboles y quitar otros, los malos, los eucaliptos, que no nos gustan a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, la villa pues cediónos una finca que tiene un par de eucaliptos, y lo que vamos a hacer es una actividad conjunta y voluntaria de gente que va a participar en eso, para crear un monumento vivo a la memoria de Elías, que es un monte aquí, en una zona de las zonas que por cierto tiene más eucaliptos, pero dejar un pequeño parche en el que no habrá eucaliptos, en el que habrá flora autóctona, y en el que participará la gente plantando esto esperemos que dure durante muchos años, ¿no? Y con vistas a la ría. Y con vistas a la ría, que era lo que le gustaba a él, porque la ría eso es importante, y la villa lo hablarán más luego, porque tiene una de las reservas de pájaros de la invernada y todo, que es importantes a nivel de Asturias y de lo más importante que hay. E por eso, porque este concello, por que tanta xente que nos metimos a echar a andar esta alcordanza, estes xornais, escollimos o concello de Villaviciosa? Por que la villa? Porque la villa é un concello que tiene unas características que xunten todas esas facetes de Elías. Bien sabe aquí David, que venía con él a ver páxaros a la ría, que esta ría é un referente para el mundo de la ornitología. Tenemos la ría ahí a la mano, unas instalaciones que el ayuntamiento cede como este Ateneo o el Teatro Riera, para poder facer todos esos talles desta alcordanza, que ya veis que son munches, de páxaros, de árboles, de exposición, de arte, de música, y casi que decir, yo no quiero enrollarme, decir que Elías é tan grande, y la figura de Elías era tan grande, que pusimos yocos para echar a andar esto, porque todo eran ideas y cosas para facer, y casi que nos ponemos yocos, y eso que mucha xente estuvo aí echando un gabito y ayudando na talla de música, na talla de la ecología, de los páxaros, de la exposición, y todo el mundo echando un gabito. Leti, con el diseño de los carteles, bueno, todos los músicos,
La parte que me toca, que lle más la musical, decir que toda a xente da música folk e da música tradicional de Asturias estaría nesta acordanza, neste homenaxe. Polo importante que el foi, yo decía na presentación que Elías lle la banda sonora de Asturias. E repítolo, Elías García lle la banda sonora de Asturias, e va a haber unos grupos que toquen de sábado e de domingo, grupos con los que él tenía relación o de los que foi miembro importante, como Jan de Cuel, Felpeyo, Herba Mora, bueno, mucha xente, non voy a... Tú enda non estamos porque tú enda parou de traballar cando nos marchou desta manera así tan de sópito, pero va a haber mucha xente tocando na acordanza de Elías. Así na que van ser 3 días intensos, guapos. El era moi de tarde detrás, non era de protagonismo, pero agora como non tapa rellenos, aunque sea repugnante, tiene que tragarlo.